Y es bueno verlos una vez más. Estamos con el deseo de poder seguir creciendo, no solamente en cantidad, sino en calidad. Que nuestros corazones puedan ensancharse, que podamos crecer en madurez. Amén, hermanos. Amén. Que nos puedan ofender y podamos corregir, reprender y podamos restaurar relaciones. Amén. Amén. Y es así como, amén, ese amén más suave fue. En los matrimonios sucede así, que hay un montón de problemas, un montón de dificultades, pero aprenden a restaurar su relación. Y eso es lo que tenemos que hacer dentro de la familia de la fe también. Ayer estaba hablando con algunos hermanos y les estaba diciendo, soñemos. Solamente recuerden que yo no soy muy impulsivo. Yo conozco amigos pastores que son más impulsivos. Yo tengo muchos deseos, muchas ganas, pero con calma, ¿no? Más bien tengo que tranquilizar a los que son muy impulsivos. Pero decía yo que no soy tan impulsivo. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a tener reuniones los días domingos en otros lugares? No solo nosotros, sino un grupo de líderes que tomamos la decisión de empezar a fundar tal vez otras iglesias y que Dios provea futuros pastores. Y decimos, ok, podemos tener un servicio tal vez un poquito más lejos a las 7 de la mañana. Que eso no es nada extraño, porque yo recuerdo que mi abuelita, cuando era muy católica y devota, iba a la iglesia católica a 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana era el segundo servicio, porque había uno a las 5 de la mañana. Así que empezar una obra y que empiece a 7 de la mañana me parecía interesante, puede ser. Y luego regresamos acá y aquí empezamos el servicio en la iglesia como siempre a las 10 de la mañana. Y luego en la tarde, a las 4 de la tarde, estamos en otro lugar predicando el evangelio también. Y luego a las 6 o 7 cerca del barrio otro servicio. Y así decía unos 4 servicios al día. ¿Qué te parece? Pero no es para todos, pastor. Todos no. Es un grupo de líderes que obviamente no debe descuidar su familia. Y me estaban haciendo esas observaciones. No, pastor, pero no tiene que descuidar a su familia. Claro que no. Obviamente estaríamos hablando para que el día lunes y martes pasen bastante tiempo pues en su casa. Y también les decía, es importante que si va a haber este grupo que va a estar con 4 reuniones en el domingo, no queremos que estén y lo vean al pastor todo miserable, que acabe el día, por favor. No, sino que pueda hacerlo con un equipo de trabajo y lo haga en paz, con gozo, con alegría, con la misma alegría que lo hace un hombre en el mundo que por dinero, por ganancias deshonestas, trabaja 16 horas al día y lo hace con una sonrisa en la cara porque le están pagando bien, y por cosas terrenales lo hace. ¿Por qué no podríamos hacerlo por una razón buena? Pero recuerda, hermano, por si acaso a alguien se le ocurre, pastor, ¿cuándo empezamos eso? No, hermano, estoy soñando, no estoy pensando hacer la siguiente semana. Pero hubo una iglesia que hizo algo semejante. Una iglesia, por si acaso, no solamente dentro del mundo evangélico, sino también confesaba las doctrinas de la gracia. En Estados Unidos, el 2014, se cerró una iglesia que tenía 3,500 personas que venían a las reuniones. ¿Cómo atiendes un grupo de 3,500 personas? Te preguntarás. Yo también me pregunto eso. Y la manera es que tienes varios servicios en el día y el pastor está predicando en esos servicios, 3,500 personas. Y eso solamente era en la iglesia principal, porque ellos habían abierto más de 15 iglesias en los 4 estados que estaban, fuera de su estado de ellos, ¿no? Esta iglesia se cerró. ¿Sabes por qué fue? La razón de esta iglesia que se haya cerrado es porque hubo acusaciones contra su liderazgo. Hubo acusaciones de que el líder estaba siendo un déspota, manipulador, y hubo acusaciones personales con respecto a su liderazgo que era muy cuestionable y los maltrataba incluso en muchas ocasiones con malas palabras. Ahora, esta iglesia, hermanos, no sé tú, pero alguna vez nosotros oramos para que nuestra iglesia tenga un nombre, y el nombre es Gracia y Verdad, vinculando ambas cosas, que digamos una verdad pero con gracia. Incluso cuando compartamos las doctrinas de la gracia lo hagamos con gracia y ese equilibrio. Pero cada iglesia, cuando está buscando su identificación y el nombre, es una lucha, ¿no? Pero esta iglesia que se cerró tenía uno de los nombres que en lo personal a mí me gusta mucho. El nombre es bien atribuido a cuando Pablo estaba en Atenas y fue llamado a predicar a Areópago. ¿Ok? Allá lo llamaron. Pero así es como decimos en español, Areópago, ¿ya? En inglés y más que nada en el griego está el monte de Marte. Así que ahí fue a predicar Pablo, al monte de... Y esta iglesia se llamaba Iglesia Monte de Marte. Yo, wow.
Es el monte de Marte porque es el lugar del Dios de la guerra donde Pablo estaba predicando el Santo Evangelio. Así que esta iglesia en el 2014 llamada Mars Hill o la iglesia Monte de Marte se separó, no solo se separó, se cerró completamente. ¿Y por qué es esto? Acá delante de nosotros hemos visto requisitos que tristemente el liderazgo no estaba cumpliendo. John MacArthur en un mensaje estaba mostrando cómo un grupo de pastores tenían grandes problemas en su iglesia y dijeron: pastor, ya sabemos cuál es el problema de nuestra iglesia y ya sabemos de dónde vienen todos los conflictos. Y ellos le dijeron: el problema viene porque nos hemos enterado, analizando bien, que la mitad de las personas que están trabajando como pastores no son ni siquiera cristianos. Estos requisitos que estamos viendo, hermanos, son tan importantes que van a estar determinando que una iglesia pueda ser sana o una iglesia pueda ser corrupta. Esta iglesia Monte de Marte no solamente se cerró por las acusaciones a los pastores o específicamente a su pastor principal, sino también se cerró porque hubo una mala administración de los fondos. No había los fondos suficientes para mantener, y todo esto causó que la misma iglesia, al ver las acusaciones, a ver pastores acusando al pastor principal, ¿te imaginas el desánimo? Yo estuve en alguna reunión, tristemente, donde vemos que hay personas con autoridad que lo miran al pastor principal y le dicen él, y empiezan a acusarlo. Pecados grandes. Y tú ves que están acusando a alguien que todos amamos, pero esa acusación en muchos casos es cierta y los corazones se están partiendo. Así que la iglesia empezó a bajar su asistencia, pero tenían lugares grandes, mantenimiento, y terminó cerrándose toda esta iglesia. Quiero que leamos una vez más 1 Timoteo 3. Estos son los requisitos que Dios pone. No son requisitos que te hablan de carisma, no son requisitos que te hablan de una persona que tiene el carisma, la capacidad administrativa de formar un lugar de 3,500 personas, abrir 17 avanzadas en 4 diferentes estados. Estos son los requisitos que Dios pone. Eso tal vez pueda llamar la atención a muchos, que eso tengas en tu currículum vitae, ¿no? Abrí 17 iglesias bajo mi liderazgo, sin mí no hubiera sucedido eso. Pues eso no está acá. Lo que está aquí, inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, a través de Pablo a Timoteo, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hay un llamado que debe tener esta persona. Hay una pasión que debe tener, eso nos dice el versículo 1. Si alguno anhela obispado. Hay una pasión que debe tener un deseo ferviente por trabajar y servir en el obispado, pero, dice a continuación, pero es necesario. Así que hay este llamado interno que debe tener esta persona, una convicción y pasión, pero tiene que haber una confirmación por parte de la iglesia local. Tiene que haber sido probado por la iglesia local. Eso es lo que nos dice el verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Claro, los de afuera, también como los de adentro. ¿Qué nos dice el verso 10 de los diáconos? Estos diáconos también como ¿quién? Como los obispos. También sean sometidos a prueba primero. Hermanos, así que este llamado es un llamado interno que va a tener este pastor, personal, hay una pasión. Pero también hay una confirmación en este llamado por parte de la iglesia local, que lo va a certificar y decir: bien, a través de los años hemos visto ese candidato. Por la gracia del Señor, por su poder, ese hombre débil es apto. Ambas cosas. El llamado interno
y la iglesia debe confirmar. Y hoy estaremos hablando, hermanos, acerca de esta pasión. Quisiera que veamos de manera atenta a lo que está diciendo el texto. Cuando dice la palabra de Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea, hay dos palabras allí que me tienen que llamar la atención. Si alguno anhela, la palabra anhelar. Y segundo, al que anhela obispado, buena obra desea. Son dos palabras en griego, orego, que está haciendo mención a la primera, de anhelar. También se repite eso en Hebreos. Es un anhelo, un deseo, algo que tú estás queriendo alcanzar. Si tuviera que ponerte una ilustración, te traería acá un refrigerador y a mi hija pequeña que tiene arriba unos caramelos y empieza a poner una silla y otra silla y un taburete y trata de hacer lo posible para poder, esa pequeña vivísima, para poder alcanzar algo que ella no está pudiendo. Y está buscando alcanzar, está poniendo de su esfuerzo por todo esto. Esta palabra involucra eso, el querer estirarse externamente para agarrar algo. Esta misma palabra, hermanos, se usa de manera positiva y de manera negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que en otros pasajes se muestra que hay personas que han anhelado riquezas y por causa de anhelar esas riquezas y caer en avaricia, han terminado siendo torturados y han sufrido muchos dolores. Por eso te digo que esta palabra se usa para sentidos positivos, pero también para sentidos, aquí es un sentido positivo. El que anhela obispado, pues buena obra desea. También dice la palabra desea, es la palabra epitumeo, que simplemente está esa intensificando una pasión. Es un deseo profundo y apasionado, es lo que se nos está diciendo. Buena obra desea, hay una pasión por esto. Tanto así, que no es por si acaso, hermanos, esta mi ilustración, esta es una ilustración que viene de la palabra de Dios. Esta palabra epitumeo se usa por primera vez en el Nuevo Testamento. ¿Sabes dónde? Creo que ustedes están familiarizados con el texto cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte y empezó a explicar. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Pero qué dijo Jesús después? Mas yo os digo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla y ha adulterado en su... Esa palabra codiciar es epitumeo. Esa es la ilustración de forma negativa. Un varón que mira con pasión, deseo y quiere tener algo de manera negativa que no le corresponde. No es su esposa, no debería mirar, no debería codiciar, no debería arder en ese deseo. No está bien. Y los varones aquí me acompañan cuando luchamos y estamos luchando por mantener esa fidelidad a nuestra esposa. ¿Qué dice ahora el texto de manera positiva? Si alguno anhela obispado, buena obra, epitumeo, ahí está mencionado. Desea. Eso que está mirando y quiere tener, eso es algo bueno. Es como cuando estaba en una reunión de jóvenes y les decía, jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de pornografía. Todos los jóvenes sabían que íbamos a hablar del tema. ¿Es malo mirar a una mujer desnuda y codiciarla? Y todos, sí, es malo. Y les dije, no, es bueno. Y todos, ¿cómo que es bueno? Claro, si es su esposa, es algo bueno. Porque es tu esposa. Algo semejante aquí. Que tú tengas este deseo, esta pasión, este ardor por el obispado, es algo bueno. Todo esto es bueno. Solamente que aquí tengo que aclarar algo. Yo creo que hubiera luchado mucho con este aspecto, tal vez como algunos de nosotros, porque cuando estábamos viendo a Jesús con sus apóstoles, resulta que todos estaban peleando por ser Él. Nos pelearemos por seguir. ¿Quién va a ser el mejor? El primero. Pedro, no Pedro, mejor Juan y Jacobo, entre los dos. Hacemos como un dúo, hablamos a nuestra mamá y que nuestra mamá interceda a Jesús para que seamos después cuando Él se vaya. Y entra en todo ese debate. Así que yo cuando leía eso, hermanos, un pollito en Cristo, recién empezando el camino de la fe, y los veía en el texto de la Biblia peleando por el primer lugar, cuando versículos más abajo Jesús está hablando de su muerte. Y yo, ¿qué es esto? ¿Están peleando por quién será el primero cuando Jesús está hablando de su muerte y sacrificio? Así que en mi corazón era, yo quiero jamás andar peleando por esto. Ahora, cuando vemos en este texto que se dice esto, si alguno anhela obispado, buena obra desea,
nos está haciendo referencia a lo siguiente. No es de que te estás peleando por ser el primero entre todos. Más vale que tengas una correcta comprensión de qué es el obispado. Cuando alguien está llamado a ser el obispo, pastor o anciano, es un llamado a servir a todos. No a enseñorearse de todos, sino a servir a todos, como Jesús hizo. Él vino a servir y no a ser servido. Por lo tanto, tener este deseo no es malo, pero requiere que conozcas de qué se trata este trabajo. ¿Sabes que puede ser muy peligroso que desees algo con mucha pasión y no sepas realmente de qué se trata? Hace unos años atrás yo me enteré de lo siguiente, creo que era en 1984, tal vez un poco más adelante, que hubo una película que hablaba de la guerra, se llamaba Top Gun, creo que de unos aviones y de la marina y algo así. ¿Ok? Resulta que años después se revela que esa fue una publicidad para buscar que las personas se puedan reclutar al servicio militar. Uno veía la película y veía los jets, los chicos felices, con fiesta, chicas por aquí, por todo lado. Así que, ¿qué hacía la gente? Empezaban a reclutarse y decían, wow, esa es la vida de militar. Voy a estar en mi jet y voy a estar haciendo esto y mi motocicleta. Pero cuando entraban, no era así. Según las estadísticas, después de esa película, los reclutamientos se incrementaron en un 500%. Porque la televisión les propuso algo que no era la realidad. En esta semana que ha pasado los premios Oscar, una de las películas que recibió premios se llama En el frente de batalla, si no me equivoco. Y discúlpame, no te voy a hacer spoiler, pero te voy a decir brevemente de qué trata. Tienes un grupo de amigos que están muy entusiasmados, animadísimos, porque quieren ir a la guerra. Todos ellos. Cuando uno se está enlistando, incluso tiene algunas mentiras para poder enlistarse, todos se alegran con él. Van a la guerra como si estuvieran yendo a un parque de diversiones, con muchas expectativas de alegría, gozo, felicidad. Están emocionados porque van a ser hombres. No tarda mucho la película. Por eso te digo, no te hago spoiler, no te estoy arruinando la película. No tarda mucho, ni media hora, para que luego se den cuenta que no es así la guerra. Y hay lágrimas, dolor, terror en sus ojos. Y lo último que hubieran querido es eso. No tenían una correcta comprensión. Anhelaban ir a la guerra, pero no tenían una correcta comprensión de qué es la guerra. De tal manera que ahora es mi trabajo, hermanos, brevemente, mostrarte si alguien anhela el obispado, buena obra desea, pero yo tengo que decirte, hermano, la realidad. No quisiera que vayas con esperanzas gloriosas de lo que es el pastorado y termines en otro lugar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo número 11, si podemos ir brevemente. Pablo está describiendo su ministerio. 2 Corintios capítulo número 11, dice la palabra de Dios así. Son hebreos, dice Pablo, yo también. Son israelitas, y Pablo dice, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Pablo en el ministerio, la mayoría de sus cartas, en varias de ellas, algo que va a hacer constantemente, ¿sabes qué es? Defender su apostolado. Pablo ha fundado iglesias, las ha establecido. No solamente porque ha invertido tiempo, no solamente porque ha sacrificado de su vida, ha sido perseguido, casi asesinado. Y ahora estas iglesias están cuestionando su apostolado. ¿Cómo eres tú al ser cuestionado? Cuando cuestionan tu autoridad, ¿cómo te sientes? ¿Qué haces? Te impones. Gritas, elevas la voz para imponerte. ¿Qué haces? Pablo habla tiernamente, con autoridad, presenta argumentos, pero es cuestionado muchas veces. Y no es solamente cuestionado alguien que habla, mira quién es el cuestionado. Dice la palabra de Dios así.
En azotes, verso 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Por si acaso, hermanos, acá solo una mención, 5 veces recibió 40 menos 1. ¿Por qué se daba 40 menos 1? Porque según los romanos, si tú le dabas 40, moría. En el número 40 morían. Así que era 40 menos 1, dejarlo casi muerto. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tal, hermanos? Creo que Jesús fue muy claro también al mencionar que este trabajo de servir como un líder en la iglesia es un trabajo sacrificado. Pablo lo deja claro. Jesús, cuando nos pidió que le siguiéramos a todos los creyentes, dijo lo mismo: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y... Si tuviéramos que hacer una... ¿cómo diríamos? Tal vez ilustrar eso que decía Jesús en la actualidad sería: hermanos, ¿quieren ser miembros de la iglesia y servir a Cristo? Amén. El requisito es que vayan a la funeraria tal y se compren un ataúd para que esté listo, para que cuando ya mueran ustedes ya tengamos pues dónde enterrarlos, porque van a morir, saben, por ser cristianos. Ese sería el equivalente. Es más, creo que no te va a tomar mucho tiempo. Si tú te preocupas y dices: pastor, yo quisiera saber, he estado leyendo el Génesis, luego he pasado a lo que es leer el Nuevo Testamento, he leído Hechos. Pastor, ¿qué pasó con los apóstoles después? Porque la historia no está todavía concluida, quiero saber qué pasó. Yo te voy a decir, hermano y hermana, la revelación nos dijo qué pasó. Algunos murieron, tenemos algún registro nada más. Pero si tienes curiosidad, hay algunos libros, como el libro de Mártires de Fox, que puedes leer, que te van a relatar históricamente cómo murieron los apóstoles. Y vaya tu sorpresa ser grande cuando tú te enteres que los apóstoles que quedaron, todos murieron de manera muy violenta, menos uno, que era Juan. Y por si acaso de que te quedara duda, bueno, por lo menos Juan no murió. O sea, si entre los 12, 11 y sacas tus probabilidades, Juan, el apóstol, no murió de una manera violenta. Se presume históricamente que murió de viejito, de anciano, pero lo intentaron matar muchas veces. Y una de las veces que se salvó es cuando trataron cocinarlo vivo, en aceite, caliente. Y sobrevivió. Así que te imaginas con el dolor y las marcas que quedó. De tal manera que te das cuenta de manera muy pronta que el trabajo de servir es un trabajo que requiere mucho sacrificio. Es más, las palabras que se están usando ahora para hacer referencia al obispo, al anciano, obispo, anciano y pastor, son términos intercambiables para describir a la misma persona. Es por eso que decimos pastor, si ustedes quieren pueden llamarme pastor, obispo, anciano. Son diferentes términos que hacen referencia a la misma persona. Vamos brevemente. Libro de Hechos, capítulo número 20. Solamente para que puedan ver esto, hermanos, de manera clara y tengan la base bíblica. Hechos, capítulo 20. Pablo se está despidiendo en Mileto, manda a llamar a los ancianos que están en Éfeso. Hechos 20, 17. Hechos 20, 17. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes hizo llamar, hermanos? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por si acaso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo también está en la iglesia de Éfeso. No son coincidencias. Ahora le está diciendo: me voy a despedir, estoy en Mileto, voy a ir a Jerusalén, tal vez no vuelva más. Vayan a Éfeso y manden traer a los ancianos.
Vamos al verso 28. Empieza un discurso Pablo a estos ancianos. ¿Y qué les dice en este discurso a los ancianos? Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué acabamos de ver? Hizo llamar a los ancianos. ¿Y qué les está diciendo? Miren, el rebaño de Dios, y ustedes tienen que apacentar. Si tuvieras que cambiar esa palabra, pastorear, y no la estás cambiando porque te da la gana, en el griego está ahí el verbo pastorear. El anciano, ¿qué tiene que hacer? Pastorear. ¿Pastorear qué? El rebaño, que es la iglesia de Dios. ¿Y qué está diciendo también ese texto? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra episcopos. Así que en este mismo texto estás viendo que se les está llamando ancianos, se les está llamando obispos, y no como sustantivos, sí como verbos. Se está diciendo pastoread. Ustedes tienen que pastorear. Por lo tanto, hermanos, cuando tú ves un pastor, lo que él tiene que cumplir, según esas características más adelante, él es anciano, obispo y pastor. Ahora, ¿qué nos dicen esos términos? Yo sé que no hay el tiempo para explicar, solamente les voy a hacer mención breve. Cuando hablamos de anciano, resulta que este término de anciano, incluso dentro de la cultura judía, regresamos en el tiempo hasta Moisés. Y resulta que Moisés está con más de 2 millones de personas. Ahora no son 3,500, hermanos, son 2 millones. ¿Cómo administras a 2 millones de personas? Y resulta que Moisés ya no podía más con la carga. Así que tiene que designar 70 ancianos, representantes de familias, para que puedan ayudarle. ¿Sabes a qué? A juzgar. Como jueces, tomando decisiones entre conflictos de personas. Hay conflictos entre el pueblo de Dios y estos ancianos están para poder dar solución. Reunirse, cuál ha sido la ofensa, a ver, arreglemos, entonces se va a hacer esto, se va a hacer aquello, el ofendido, el ofensor, restauración. El trabajo de anciano en la iglesia, su experiencia, su reconocimiento lo guía a que pueda ser el primero en estar buscando solución de conflictos. O sea, si es que tú estás diciendo, pastor, a mí me gusta trabajar, poner las sillas, la cortina, lo único que no aguanto es la gente. ¿Sabes lo que tiene que hacer el pastor y el anciano? Tiene que escuchar a 2 pecadores que han cometido pecados unos contra otros y decirles la verdad. Y con experiencia te digo, en muchos casos, los 2 que están enojados, tú vas a buscar restauración y le tienes que decir la verdad a uno y la verdad al otro, sin favorecer al rico, sin menospreciar al pobre, tampoco hacer lo contrario. Dices, este es rico que sufre, este es pobre, lo voy a favorecer. Nada, justo. Y a veces los 2 resultan enojándose contigo. Se abuenan en que tienen en común que ahora los 2 te odian. Y el anciano tiene que estar trabajando en bastante de esta consejería bíblica. Cuando hablamos de episcopos, estamos hablando de una palabra griega que vincula un sobreveedor, alguien que está administrando de una manera como que mirando de arriba. Episcopos muestra eso, ¿no? Escopos es como de tener, no una escopeta por si acaso, de matar a alguien, sino episcopos está mostrando como un binocular, como un telescopio, ¿no? Creo que entiendes la idea. Telescopio, episcopos. Es para que puedas sobreveer la iglesia. Pero no es alguien que está mirando y no sabe. Si está en esa acción de sobreveer es porque sabe cómo funcionan todas las cosas. Diría yo, como si tú tienes un médico especialista, antes de ser médico especialista tuvo que ser médico general. Tiene que saber todo de manera íntegra y luego se especializa, está bien. El pastor, el episcopos tiene que sobreveer cómo funciona el trabajo de los niños, porque también un tiempo yo estuve con los niños. Cómo funcionan los jóvenes, porque también yo estuve trabajando con jóvenes. Y así sucesivamente tiene que estar con esa actitud de sobreveer porque conoce todo esto. Y el episcopos está allí
viendo que todo marche bien. Por si acaso, hermanos, esta actitud de estar en ese sobreveer es constante. Como pastor, es mi trabajo hacer esto y ver un hermano, una visita que llega y me dice: pastor, yo quiero congregarme, soy bautista, soy reformado. Amén. Solamente que no sé de dónde estás viniendo. Hay que conocernos un poco más. ¿Quién sabe si ha sido contaminado de malas doctrinas? ¿Quién sabe si es un hipercalvinista? Que el Señor nos guarde. ¿Qué pasa si es alguien que profesa una doctrina que no entiende todavía? Yo soy el que está viendo eso. Tú a veces escuchas palabras. El pastor doctrinalmente tiene que ver un poco más allá. No es solamente las prédicas, es el diario vivir. Cuando alguien me define la doctrina de la Trinidad y me está diciendo: sí, Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo primero que viene a mi mente es: hay un problema con esa definición. Ahora yo quiero saber si es un problema porque esta persona es modalista, esa doctrina perversa, o simplemente usó un término porque se equivocó y todavía no sabe. ¿Y quién está viendo eso? El episcopos, el que está con esa actitud de sobrever constantemente. El último término que se menciona es pastor, que tiene que nutrir, cuidar, y en el contexto, ya sea en Timoteo y en el contexto que se da en Hechos, es alguien que tiene que ver, porque van a haber lobos rapaces. ¿Has visto un pastor alguna vez en la calle? ¿Cuál es tu pensamiento de él? Alguien que está pasivo, sentado, ahora tal vez con su celular, mientras las ovejas están pasteando. En el campo, ¿cómo es? ¿Qué pasa si hay un animal que se lleva alguna de tus ovejitas? Un lobo, un gato de monte. ¿Qué tiene que hacer el pastor ahora? Parece que vas a ver otra faceta de ese pastor. Parece que se transformó. ¿Qué está haciendo ahora este pastor? Está agarrando con su cayado, su varita con la que jala a sus ovejitas, pero la otra parte tal vez no te fijaste que tiene una punta afilada para atravesar el corazón del gato salvaje. ¿Qué tiene que hacer este pastor? Alimentar, nutrir, dar dirección y proteger al rebaño. Si no alimenta, es un pastor negligente. Si no protege, el pastor cobarde va a rendir cuentas, porque este rebaño es del Señor, no es tuyo. Así que es por eso, hermanos, que ahora estamos viendo un poquito más lo que es este cuadro. Fíjate dónde estás entrando. Fíjate Hechos, fíjate lo que ha pasado con Pablo en 2 Corintios, pero quisiera leerte unas estadísticas que hace un tiempo atrás leí. Estas son estadísticas de Estados Unidos, de iglesias, muchas de ellas reformadas. No estoy hablando de iglesias en general, de un grupo más cerrado de iglesias más conservadoras. Estadísticas en Estados Unidos de los pastores. 75% de los pastores reportan estar excesivamente estresados. 75%. 90% de estos pastores, de toda esta encuesta que se ha hecho, se sienten fatigados y completamente exhaustos cada semana. 70% se sienten que están siendo muy mal pagados económicamente. 78% se les ha forzado a que renuncien de la iglesia por conflictos dentro de la iglesia. 80% de todos estos no va a estar en el ministerio por más de 10 años. Según las estadísticas, por la media es de que los pastores simplemente estén 5 años y dejen el ministerio de por vida. 100% de 1,050 pastores evangélicos reformados conocen a un colega que entró en conflicto y salió de la iglesia, ya sea por conflicto o por un fracaso moral. 80% de las esposas de los pastores se sienten que no están siendo apreciadas dentro de su iglesia. 77% sienten que no tienen un buen matrimonio. Estamos hablando de pastores. 77% sienten que no tienen un buen matrimonio. 38% ya están divorciados o en proceso de divorciarse. 50% admiten usar pornografía y 37% se reporta que han sido denunciados por conductas inapropiadas sexuales con miembros de su iglesia.
65% sienten que su familia está siendo examinada constantemente por la iglesia y altamente criticada. 72% de estos pastores encuestados dice que estudian la Biblia solamente para prepararse para los sermones y mensajes, no de manera personal. El 72%, solo para la prédica del domingo, no para ellos diariamente. 90% dicen que no han recibido una educación adecuada de entrenamiento para prepararlos para las demandas del ministerio. Estas son algunas estadísticas. ¿Qué te parece? ¿Alarmantes, no alarmantes? Estamos hablando de pastores. La gran pregunta que yo hice una vez a un grupo de estudiantes es esta: ¿qué pasa? Estos son los pastores. Si así están los pastores, imagínate cómo está la congregación. ¿Dónde queda la congregación? ¿Dónde quedan los hermanos? Este es un reflejo en muchos casos de cómo está la congregación. Cómo cambian las cosas, cambian en tu casa, cambian en ti, hermano. Cuando estés con tu hija y tu hija te diga quiero estar de novia con ese muchacho y tú veas que es inconverso y toleras que esté con un inconverso, estás violando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo. Y si tú te pones tolerante con tu hija en yugo desigual, luego ¿con qué cara vas a ser intolerante con estos requisitos para el pastorado? ¿Sabes qué va a pasar? Vas a ser igual o peor de intolerante dentro de la iglesia. Todo esto comienza en nuestra casa, que nosotros seamos una iglesia sana, íntegra, irreprensible para tener estos líderes. Pero esta es la realidad. La gran pregunta entonces es esta: pastor, a ver, retomemos. Si es que tiene que haber un deseo, un anhelo, querer alcanzar algo, y es con una pasión, y esto es algo bueno, pero pastor, ahorita con todo lo que nos ha leído parece que nos ha desanimado. Nos está describiendo el campo de batalla. Hay muertos por un lado y hay muertos por otro lado. Y sí, hermano, si tuviera que contarte yo a los amigos que he visto que han caído el día de hoy, la mitad de la prédica estaría exponiendo, la otra mitad llorando, porque no puedo hablar de ellos sin echar una lágrima. Amigos cercanos que han caído en liderazgo. La gran pregunta entonces que tengo para ti es: ¿de dónde entonces viene esa pasión? Si hay, como Pablo dice, tanto sufrimiento, si es un trabajo con personas tan complejo, si es tan peligroso, ¿de dónde viene esa pasión y ese anhelo? Y solamente puede venir de un lugar, que es del llamado de Dios. Es el Espíritu Santo que pone eso en ti. No es, si es algo externo, más vale que nunca pises el pastorado. Si es porque te van a pagar bien o hayas algún favor, es que si soy pastor no voy a pagar impuestos o alguna estupidez así, mejor que ni cruce por tu cabeza servir a la iglesia. ¿Pero estás viendo la realidad? Yo sí. Y al ver esta realidad, la gran pregunta es entonces, ¿de dónde viene ese llamado? Y solamente se pueden acercar estas palabras a mi corazón cuando Jesús estaba con sus discípulos, después de haber resucitado, y estaba mirando a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Pastorea, apaciente. Juan capítulo 21. Dice la palabra de Dios así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por si acaso no le dijo: tú sabes que te amo más que estos. Pedro ya había sido humillado. Pedro ya había sido restaurado. Su respuesta ahora es con humildad: yo te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Jesús, por si acaso, al decirle que apaciente y pastoree, no está usando de marketing como el mundo para que vayas a la guerra y te engañen. Jesús, en este mismo texto que dice: me amas, pastorea y apacienta, mira lo que le dice ahí al lado. Ni siquiera terminó de hablar Jesús. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Vas a ser encarcelado, vas a sufrir prisión, vas a estar así cuando seas viejo. Pero son las mismas palabras que te miran y te dicen: ¿me amas? Pues pastorea. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, mis corderos, mi rebaño. Por tanto, este llamado es un llamado por parte de Dios. Y aquellos que lo tienen dentro de la iglesia deben ser obedientes al llamado de Cristo. Hubo un joven rico que vino y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Decidió no seguir el llamado de Jesús. Decidió irse tras las riquezas. Y dime cómo le fue. Cuán feliz se fue. Por fuera, qué hombre más afortunado. Por dentro, el hombre más miserable. Si tú no sigues el llamado de Dios, donde Dios te está poniendo y donde Dios te va a capacitar, vas a ser el hombre más miserable que existe. Pablo, con sus azotes, con sus cárceles, te puede mirar desde lo más oscuro con las ratas y tener compasión de la miseria de vida que llevas, porque no estás donde Dios quiere. Por lo tanto, este pastorado, este obispado y ser anciano es un llamado de Dios. Y ese llamado va a producir esa pasión, ese deseo por servir. Y una vez que conoces esto, hermano, si alguien anhela obispado, buena obra desea, díganme. Vamos a realizar capacitaciones, preparaciones, trabajemos juntos para el llamado que Dios te ha dado. Amén. Y la iglesia te va a acompañar. Porque ahora entramos a la parte donde la iglesia es la que tiene que verificar que todo esto esté bien. Es la iglesia, a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, que Dios obra. O sea, me voy a referir con términos más exactos. Es el Espíritu Santo que va a obrar a través de su iglesia local. Hechos capítulo número 13. Aquí se nos está describiendo algo. ¿Qué sucedió con Pablo cuando comienzan su viaje misionero? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Ok? Un grupo de líderes, buenos líderes. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto dijo el Espíritu Santo ¿a quién? Aquí, a la iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vas a ver que este llamado que están teniendo ellos es guiado, obviamente es dirigido para que la iglesia local pueda imponer las manos a estas personas que van a salir de la iglesia a realizar el trabajo de fundación de iglesias. Pero es la iglesia que va a realizar esto. Después, cuando están regresando en el capítulo 14, regresan a su iglesia local de Antioquía a rendir cuentas. Y cuando vuelven a salir de la iglesia de Antioquía, una vez más son encomendados con imposición de manos a la gracia del Señor. No es de que uno dijo: tengo las ganas, tengo la pasión, pastor, yo ya sé todo lo que voy a sufrir, voy a ir. Pero hermano, la iglesia nadie.
La iglesia es rebelde, no le voy a hacer caso, yo voy a ir. ¿No es así? No es tu deseo sobre la autoridad de la iglesia. Estos requisitos que deben cumplirse para el obispado tienen que ser aprobados, como hemos visto en el verso 7 y el verso 10. La iglesia tiene que probarlos, y si han sido aprobados, pues adelante, una imposición de manos donde muestran autoridad, representación y salgan para afuera. Y estamos hablando, hermanos, en un tiempo donde hay muchos que han tenido el deseo y han abierto porque han querido. Ahora, yo soy un pastor trato de ser muy comprensivo. Si es en un lugar donde no hay una sola iglesia y resulta que te han mandado de tu trabajo a estar ahí durante meses y tú dices, pastor, empezó unas reuniones en casa y ahora se han vuelto más grandes y ahora son 20 personas y me llaman pastor, ¿qué hago? No, Dios está obrando, orá, a ver qué podemos hacer. No tengo nada que decir. Dios está obrando de una manera, no hay ni una iglesia, no hay un solo pastor, tú has empezado a discipular y se forma algo, amén. Pero no estoy hablando de esos casos excepcionales. Estoy hablando de personas que tenían iglesia local y sin la bendición de su iglesia local van y empecemos. Eso no es bíblico, hermanos. Eso está fuera del orden de Dios. Tiene que haber una aprobación por parte de la iglesia. De tal manera, hermanos, que ahora entramos para terminar a la parte de la iglesia, una vez más. Tiene que haber una pasión interna, pero tiene que haber una confirmación por parte de la iglesia local. En el libro de Timoteo, todo lo que vemos a continuación, pero es necesario. ¿Necesario ante quién? Pues ante Dios, y la iglesia tiene que certificar esto. Todas estas cualidades que estamos viendo a continuación, la iglesia tiene que verificar que sea así. No es solo llenar un examen. Ya les dije eso en las anteriores predicaciones. Así que estos candidatos deben ser confirmados por la iglesia local. Hechos 13, como ya les dije, está mostrando también esto. Ahora, hay cualidades acá que como iglesia vamos a estar viendo que una persona queda descalificada y ya. O sea, si tú te preguntas, pastor, ¿será que yo soy llamado para esto? Parece que, no sé, ¿me puede confirmar? Bueno, tienes que ver esta lista. Hay algunas de estas cualidades que tú puedes trabajar por tenerlas. Dice que es apto para enseñar, ¿verdad? Tal vez todavía no puedes enseñar. Tal vez tienes que pasar seminario, algunas clases de exposición, predicación expositiva y tal vez lo puedas hacer muy bien. Puedes desarrollar. Dice que no sea un neófito. Un neófito es un recién convertido. Pues adelante, hermano, viví como hermano fiel un par de años y Dios va a sacarte de ese grupo de neófitos a hermanos que ya están con experiencia, no son recién convertidos. Con el tiempo puedes adquirir ciertas cualidades, pero hay otras que no. Por ejemplo, dice marido de una sola. En inglés lo han traducido mejor y le da un poco más del sentido del griego. Es como mis ilustraciones raras, por si acaso, advertencia. ¿Y de qué equipo eres? Yo soy del equipo rojo, del equipo azul, ¿no? Pero creo que el año pasado eras de otro equipo, eras del rojo y te pasaste al azul. Yo soy hombre de un solo equipo. ¿Ok? Y es el mismo que ya se ha divorciado 3 veces. No cambia de equipo de fútbol, pero cambia de esposa, ¿verdad? Es esa esencia. Cuando alguien te dice, yo soy hombre de un solo equipo, es esa esencia. Soy hombre de una sola esposa. De solo una mujer en toda mi vida. O sea, si tú has sido creyente y como creyente te has divorciado y te has vuelto a casar y es tu segunda esposa como creyente, quedaste descalificado. No más. No más. Puedes servir en la iglesia en muchas áreas, pero como pastor, ya no. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado así. Son sus requisitos. Y es quien la iglesia la que tiene que sobreveer todo esto. Otra de las cosas que la iglesia tiene que sobreveer. Ahora este candidato tiene que ser varón o mujer. ¿Hay pastoras? No hay pastoras. Bíblicamente, ¿qué es lo que vemos acá? En estos requisitos vemos artículos en masculino. Vemos sustantivos en masculino. Vemos adjetivos en masculino. Todo eso apunta a que este tiene que ser varón. Y tiene que ser marido de una sola, o hay una mujer que sea marido.
No, ¿verdad? Hay un término semejante que dice mujer de un solo marido, hay en la Biblia. Está en Timoteo también. Pero no está en requisitos para pastor o pastora, está en requisitos para viuda. La viuda tiene que haber sido mujer de un solo marido. O sea que no es la viuda negra, que es viuda de varios y de varios cobran. Tuvo un marido enviudó, ella entra al grupo de las viudas. Aquí está haciendo referencia a un varón. Aunque algunos pastores te digan que no, aunque algunos quieren atar los hilos de tu emoción y decir todo el tiempo el machismo, han impuesto, han maltratado a las mujeres, no usan sus dones de ustedes, por favor. Que no les engañen, como Satanás. La Biblia deja en claro que son varones. Ayer estaba escuchando de un predicador muy famoso por millones y millones de personas, dando sus razones bíblicas de por qué las mujeres pueden entrar al pastorado. Te digo cuál era uno de sus versículos. Está en Juan. El mismo pasaje que yo te estaba leyendo un capítulo antes, cuando Jesús resucitó y fue María Magdalena a la tumba, al sepulcro, no halló a Jesús, se puso a llorar, luego hubo allá como un jardinero y ella no reconoció que era Jesús. Y le dijo, ¿dónde le has puesto a mi Señor? Y Jesús se revela y le dice, María, soy yo. Se postra, se arrodilla y Jesús le dice, ve y dile a mis apóstoles o a mis discípulos que he resucitado y diles que nos vamos a ver en tal lugar. Y este predicador decía, este pasaje me hizo cambiar a mí mi postura, dijo. Yo antes no creía que las mujeres podían ser pastoras, pues ahora sí, y este es uno de los pasajes que transformó mi vida. Una mujer llevó el evangelio a los apóstoles. Una mujer les predicó a los mismos apóstoles. ¿Una mujer no puede predicar? Ahí está, les predicó a los apóstoles. Lo curioso es su argumento. Ahora, lo que me llamó la atención y me incomodó mucho a mí, muchísimo, fue que yo uso bastante ese pasaje para mostrar la importancia que tienen las mujeres delante del plan de Dios. Y les diría lo mismo. ¿Vieron, hermanas? La primera persona que compartió el evangelio con resurrección fue una mujer, porque Dios quiso así. Y fue una mujer que fue delante de los apóstoles, María Magdalena, y les dijo las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Pero en ninguna parte yo leo que ahora María Magdalena se convirtió en apostolisa o apóstola. ¿O hay? Resulta que porque les compartió este mensaje de salvación y resurrección, ¿se convirtió en la líder de los apóstoles? ¿La pastora María Magdalena? ¿Será que esto que hizo le ganó una posición y dijo, pues bueno, denme la bienvenida, Judas falleció, Dios me está reemplazando a Judas conmigo? ¿Hizo algo así? ¿Se enseñoreó? ¿La viste en el libro de los Hechos, clamando y diciendo eso? Para nada. Le dio un lugar para que pueda estar predicándoles el evangelio de resurrección de Jesús. Amén. Pero no es en ningún lado una certificación de oficio de pastora ni de apóstola, si pudiera decir eso. Y eso se llama, hermanos, lo que este pastor hace es torcer escrituras. Le hacen decir un texto lo que el texto jamás dice. Tenemos que alejarnos de esa mala interpretación y es la iglesia que tiene que velar que este varón pueda cumplir estas cualidades. Cualidades internas que se hacen externas, incluso hasta tiene que tener buena reputación de los de afuera, tiene que ser aprobado por la iglesia, como te he dicho. Quisiera, hermanos, preguntarte algo. Si alguien no fue aprobado, si alguien no cumplió los requisitos, ya sea que no lo encomendaron, no lo mandaron, se le ocurrió, improvisó, como diría un pastor amigo, se puso a jugar a la iglesita, hablamos de iglesia, cerramos la iglesia. Si a alguien se le ocurrió abrir una iglesia, no cumple los requisitos, ¿será que Dios puede usarlo o no puede usarlo? Esa es mi pregunta. Alguien que no cumple lo que la palabra de Dios dice, ¿Dios puede usarlo? La iglesia, por la gracia de Dios, hace varios años ya me está pagando un salario. Y eso es algo bueno. No como iglesias carismáticas que terminan robando a las ovejas, sino un salario justo. También. Y estamos orando para que Dios pueda proveer más pastores y tengan un salario justo. Eso es correcto, amén.
Y resulta que un día, en recoger las ofrendas, un hermano pone un billete de 100 bolivianos falso. No se dio cuenta. Pero según este hermano, está haciendo una buena obra porque está poniendo 100 bolivianos y está feliz y con todo gozo. Pero él no sabe que es un billete falso. Y resulta que eso termina en la billetera del pastor. Y yo, ay Señor, gracias por estos 100 bolivianos. Voy a poder comprarle a mi hija su peluche. Y uso esos 100 bolivianos, que yo tampoco sé que son falsos, para pagarle a la señora de que vende peluches y comprarle un peluche. Y le doy a mi hija. Y mi hija está feliz. Y dice, mi papá se preocupa por mí, me prometió y mi padre cumple sus promesas. Y la señora que recibió los 100 bolivianos falsos tenía en su casa hijos con mucha hambre. Así que separa eso, ¿no? Lo que gana, lo que no gana. Y resulta que agarra esos 100 bolivianos y va al banco. Y el banco se fija y eran falsos. Pregunta, hermanos, ¿ese billete se usó para hacer muchas cosas buenas, sí o no? El pastor recibió su sueldo. El pastor compró cosas a sus hijos. Su hija recibió bendición. Y así el billete podía haber circulado más todavía. Pero al final era falso. Queridos hermanos, puede haber personas que terminen no cumpliendo estas cualidades, que aparenten hacer cosas buenas. Está bien. Pero eso no va a quitar, hermanos, de que es algo falso, es algo no correcto, no bíblico. Y tarde o temprano se va a ver el daño. Algunos tal vez ya lo han vivido acá. La iglesia de Mars Hill tardó unos años y fueron 3.500 personas que antes a ti te daba gozo y alegría y decías 3.500 personas que alaban a Dios, que quedaron con corazones partidos y solo Dios sabe cuántos de ellos no quieren ver a un solo pastor o cristiano más porque han visto todo el caos que hay ahí. Hermanos que han venido acá a la iglesia y me han dicho, pastor, yo vengo a esta iglesia porque mi anterior pastor me ha dicho, vamos a la calle, arreglemos como hombres. Sí, aquí en nuestra iglesia. Otros hermanos comiendo, y es así, hermano, esto no se aprende solamente en sesiones teológicas, sino que comiendo, cenando con un hermano de la iglesia. Y se sienta allá y me dice, pastor, yo lo conozco ese pastor. ¿Cuál? Y lo miro, el de allá, el que le ha querido pegar al otro hermano. ¿Tú lo conoces? Sí, pastor. Hace muchos años atrás, yo cuando era inconverso estaba saliendo a tomar y me fui a tomar con su hijo. Y cuando lo fui a recoger a su casa y nos estábamos escapando en la noche para tomar, salió ese pastor por el balcón gritando malas palabras y amenazando a su hijo. Y luego ese pastor sacó una pistola y le amenazó de muerte a su hijo. Hermanos, es ese mismo pastor que luego predica. Es ese mismo pastor, así como muchos, que predican, que hablan, que tienen muy buena retórica, con iglesias grandes, pequeñas, medianas. Es trabajo de la iglesia ver que se cumplan estos requisitos, porque el daño va a venir. No podemos engañar a Dios. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Algunas veces tarda más, algunas veces tarda menos, pero Dios no es tonto. No podemos burlar a Dios. Tenemos que buscar cumplir estos requisitos y la iglesia, nosotros estamos encargados de velar.